sin necesidad de resolución judicial, es decir, en el momento en que la Afore determine que un trabajador que ya no esté activo tiene esos recursos, va a transferir esos recursos a este fondo de pensiones del bienestar. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y en esta ocasión, en un tema muy importante porque pues ha causado revuelo en estos últimos días, y es lógico, porque yo creo que todos nos preocupamos por que nuestros recursos, y en este caso el de las pensiones, pues sea lo más seguro. Y me refiero a precisamente los recursos de la Afore que están en este momento en una propuesta de reforma que está siendo aprobada, ¿verdad? Para tener algunos cambios sobre estos recursos de la Afore. Es por eso que lo titulamos de alguna manera: ¿te van a quitar tus recursos de la Afore? ¿Están en riesgo tus recursos de la Afore? Y quiero explicarles, de verdad quiero que les quede muy claro. Por eso voy a tratar de explicarles cuál es la situación, porque es muy importante para todos ustedes que están en este proceso de pensión, que están cotizando para aumentar su pensión, que están a punto de llegar a los 60 años o planeando llegar a los 60 años para obtener esta pensión tan esperada y tan trabajada durante tantos años con mucho esfuerzo, y que finalmente pues también se ve reflejado en los recursos que ustedes tienen en una Afore y que van a ser solicitados por ustedes, van a ser entregados a ustedes las subcuentas que les correspondan. ¿Qué es esto? ¿A quiénes compete? ¿A quiénes afecta los recursos de la Afore? Dirán, hay personas que están en este proceso de pensión y todavía no relacionan o no saben, bueno, ¿qué tiene que ver los recursos de la Afore con mi pensión? Lo hemos comentado en varias pláticas, pero todos ustedes que han estado cotizando, laborando en una empresa privada, cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, han tenido aportaciones durante todos estos años que han cotizado hacia algunas subcuentas de la Afore, como son retiro, o cuentas del Infonavit, como son ahorro para la vivienda 92, 97, SAR 92, en fin, este dinero que ha aportado su patrón y ustedes y el Estado a estas cuentas, para cuando ustedes se retiren, es decir, a partir de los 60 años, en el caso de las pensiones IMSS, Ley 73, tengan un recurso que les va a ser entregado, ese ahorro en esas cuentas de la Afore. Es por eso que este tema les inquieta tanto, o tienen que estar ustedes al tanto precisamente de qué está sucediendo con estos recursos de la Afore, qué es lo que se está proponiendo, porque es un recurso, es un ahorro en unas subcuentas que le va a ser entregado a ustedes en el momento en que se pensionen. Una vez que ya se pensionaron, pueden solicitar estos recursos. ¿Y qué está pasando con estas cuentas? ¿O qué va a pasar con estos recursos de la Afore? Yo siempre me gusta ponerlos en contexto para que se entienda qué es lo que está pasando claramente. Y quiero recordarles, todo esto tiene que ver con esta propuesta de reforma, este paquete de reforma que presentó el Ejecutivo, que es nuestro presidente del país, presentó una reforma el día 5 de febrero. Un paquete de reformas en donde también hay puntos referentes a las pensiones. En ese paquete se presentó la propuesta de que para las personas que estuvieran ya en el esquema Ley 97, que son todas las personas que iniciaron su cotización a partir del 1 de julio del 97, tuvieran una pensión, y se manejó en ese momento al 100%. Una vez que se trabajó esta propuesta, quedó de la siguiente manera:
la propuesta era que, no va a ser al 100% de su último salario, ¿verdad? O más bien, no va a ser efectivamente al 100% de su último salario, no, va a ser al 100% de su último salario, teniendo un límite de 16,777 pesos, porque ese es el promedio de salario cotizado en el IMSS. Esto ya lo vimos en otro video, pero quiero ponerlos en contexto. Para esto, para lograr que estas personas de Ley 97 tengan esta posibilidad de tener una pensión más alta que la que actualmente está aprobada, que son pensiones muy bajas, y que tuvieran esta oportunidad, van a tener esta oportunidad de tener el 100% de su último salario con este límite. Es decir, si tenían su último salario fue de 12,000 pesos mensuales y el cálculo de su pensión con los recursos de la Afore que tengan alcanza para pagarles 8,000, bueno, el Estado, a través de un fondo de pensiones del bienestar, que vamos a hablar de ese fondo, ese es el punto importante, van a complementar esta pensión. Si ustedes en su cálculo Ley 97 obtienen una pensión de 8,000, pero su último salario fue de 12,000, le van a complementar hasta ese salario que tuvieron, 12,000. Si tuvieron más de 16,777, ese va a ser el límite. Ya no, su salario fue de 20,000 pesos. El límite que le van a entregar va a ser de 16,777. Para esta propuesta, para tener recursos para poder cubrir estos montos de pensión, se creó un fondo precisamente que es el Fondo de Pensiones del Bienestar. En este fondo se van a captar ingresos de muchísimos conceptos, entre ellos ganancias del Tren Maya, lo que recaude el Instituto de Recuperación de lo Robado al Pueblo, y muchos otros conceptos que ya se mencionan y que los vamos a ver, que van a ir a este fondo para tener recursos para poder subsanar o para poder pagar estas pensiones Ley 97. Ahora, este punto precisamente del fondo, o en este concepto del fondo, entra precisamente ahora que se acaba de aprobar el día 16, hace unos días, se ha aprobado en este momento por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Falta la aprobación del Pleno, tal vez en estos días ya sucedió, de la Cámara de Diputados, pero todavía falta que sea aprobada por la Cámara de Senadores y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, si es aprobada o como sea aprobada. Pero es un punto de esta reforma que habla precisamente de otro concepto de recursos que también va a ir para ese fondo, para tener estos recursos para poder pagar esas pensiones. Y este punto que se tomó, que se presentó para su aprobación, es precisamente los recursos de la Afore que tengan las personas con una edad mayor a 70 años que no estén en activo. Ese es a los recursos que se está refiriendo esta propuesta. Recursos de la Afore de personas mayores de 70 o mayores de esta edad que no hayan solicitado, recuperado sus recursos y que vayan a este fondo de pensiones del bienestar como uno más de recursos, un concepto más de estos recursos que se están tratando de allegar a este fondo para que cubra esas pensiones. Ese es el punto que se está aprobando en estos días, de esas cuentas de Afore de las personas que tengan más de 70 años. Así está establecida la propuesta. Habría que ver
si hay modificaciones, si va a haber modificaciones a esta propuesta, cómo se aprueba, en qué términos se aprueba finalmente. Esta es la propuesta y lo vamos a ver directamente, les voy a mostrar el documento en donde está esta propuesta tal cual en los términos en que está presentada. Aquí lo único que quiero que ustedes estén atentos y deben de estar atentos precisamente a lo que se presenta, a si hay modificaciones en estas propuestas y cómo se aprueba, en qué términos se aprueba, para ya determinar a quién va a afectar, cómo va a afectar. Aquí se está hablando muy claramente en esta propuesta de que va a ser de personas que no estén en activo. No dice personas inactivas, dice personas que no estén en activo, que tengan más de 70 años y que estas cuentas pues no hayan sido retiradas de la Afore. Hay que analizar esta situación porque si hay cambios, si hay modificaciones, si no son personas mayores de 70 años, bueno, eso ya serían otras implicaciones a esta propuesta. Pero en este momento la propuesta está planteando estos términos, ¿verdad? Dice y aclara en esto que vamos a verlo directamente en el documento, aclara que no están incluidos los fondos de los trabajadores que estén en activo, que es un eje fundamental el garantizar la imprescriptibilidad, es decir, también se refieren a que si una persona, aunque ya tenga más de 70 años, no retiró los recursos de su Afore, pero se da cuenta que tiene recursos o que no los ha querido retirar y los quiere retirar, hablan aquí en la propuesta de ley que lo va a poder hacer, va a haber todo el mecanismo para que si la persona se da cuenta que tiene recursos, ya sabía que tenía recursos, pero no los había querido retirar, los retire, ¿verdad? Hablan de esto en la reforma. Entonces, dejan claros esos puntos. Ha habido información sobre que, bueno, pues tal vez no son los términos de que sean los recursos de las personas que tienen más de 70 años. Entonces eso hablaría de que se pueden hacer sobre los recursos de la Afore de otras personas, pero esto ha sido información no oficial, la presentación oficial de esta propuesta de reforma la vamos a ver, pero sí quiero que quede muy claro que hay que estar al tanto de toda esta información, si hay modificaciones a esta propuesta, si hay modificación a algún dato que entonces pueda significar otra situación, ¿verdad? Pero en este momento esa es la propuesta, la que ya fue aprobada por aquí las comisiones del trabajo en la Cámara de Diputados, pero todavía falta la aprobación de la Cámara de Senadores y bueno, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y precisamente, pues les quiero leer un poco, ¿verdad?, de qué es lo que se va a, en este caso, yo les voy a ver, y ustedes van a ver el documento directamente de esta Gaceta, pero también hay un boletín, un boletín en donde se resume de alguna manera y quiero leérselos también para que ustedes tengan claro de dónde viene todo esto o parte de qué es. Dice que este dictamen que se aprobó, se precisa que el Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad, cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano de Seguro Social,
reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal con relación a la pensión que se obtenga. Esto es lo que yo les acabo de comentar. Esa es la propuesta de que las personas de Ley 97 tengan derecho a una pensión considerando el último salario con el que cotizaron, pero que debe de tener un límite o va a tener un límite en este año, porque cada año se va a actualizar, de 16,777 pesos. Les voy a recordar, esto es muy importante, esto lo vimos en la plática anterior, específicamente para ver esa propuesta que se nos daba a conocer cómo te vas a pensionar al 100% de tu salario, que finalmente no fue así, pero vale la pena reiterar esta información. Entonces dice, lo anterior siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social a partir del día 1 de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE. También nos dice que este fondo estará constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomiso público, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario y en términos de lo que establezca el decreto de que el Ejecutivo Federal emita dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Ahora, esto fue referente a precisamente esta propuesta de que las personas Ley 97 ya obtengan una pensión con un límite de 16,777 en concreto, ¿verdad? Esto es. Pero ahora, con respecto a esta nueva propuesta, de este punto de que los fondos de las cuentas de la Afore de las personas que tengan más de 70 años van a ir también a este fondo de pensiones del bienestar para pues allegarse de recursos para poder hacer o cumplir esta propuesta. Y dice, esta es ya la parte nueva, dice, lo que se acaba de aprobar hace unos días, el 16, apenas por la Cámara de Diputados, nos falta la aprobación de la Cámara de Senadores y falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación en los términos en que se apruebe y lo que se apruebe. Dice, señala que las administradoras de fondos para el retiro, que son las AFORES, o las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar en cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el instituto. Esto es muy importante, es lo que les acabo de comentar. Estos son los términos en los que está la propuesta. Hay que ver en qué términos se aprueba. Nuestra obligación como consultores en el ramo de las pensiones es darles la información. Nuestra opinión puede ser muy personal. La opinión la debe de formar cada uno de ustedes con la información correcta, con la información veraz, oportuna. Es por eso que nuestro compromiso es darles la información para que ustedes estén al tanto. Dice, también estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que éste o sus beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda, el Infonavit deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo. También los fondos del Infonavit de las personas que cumplan más de 70 años, que no lo hayan retirado por la razón que sea, porque no están enterados de que tengan dinero en la Afore, porque no lo han querido hacer, porque fallecieron y sus familiares no han hecho esta solicitud.
Esos fondos son los que en la propuesta están determinados para que se vayan a ese fondo de pensiones del bienestar, para allegarse a esos recursos y cubrir las pensiones de las que hablamos inicialmente, que son de Ley 97. También en el caso de los trabajadores del Estado, indica que el pensionista o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicios, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, esto en el caso del ISSSTE. En el caso del IMSS, del Infonavit, es a los 70 años. En el ISSSTE, 75 años, sin necesidad de resolución judicial, es decir, en el momento en que la Afore del ISSSTE determine que un trabajador que ya no esté activo, mayor de 70 años, tiene esos recursos, va a transferir esos recursos a este fondo de pensiones del bienestar. También dice que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la subcuenta de fondo de vivienda, estos serán transferidos al fondo de pensiones para el bienestar. Esto es en concreto la propuesta. Esa es la propuesta de reforma, que todavía no está aprobada totalmente, pero esa es la propuesta. Sin embargo, insisto en que debemos estar atentos, ustedes también, en qué términos se aprueba, si hay modificaciones, y si hay modificaciones, qué implicaciones puede tener. La propuesta es esta, y estamos esperando que si es aprobada, pues sea en estos términos, de esas cuentas que las personas hayan dejado ahí en la Afore, y que tengan más de 70 años. Entonces, dice, los recursos del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario. Hay mucha información adicional que es importante que ustedes conozcan. Yo les voy a dejar la liga precisamente del documento que vamos a leer, que es la propuesta oficial. Este es un boletín que emitieron como un resumen, pero vamos a darle lectura directamente de esa propuesta, de la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados, para que ustedes lo vean, y les vamos a dejar el link para que ustedes lo puedan leer completo, porque hay mucha información importante. En este caso, pues nos habla de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico que va a emitir reglas de operación sobre cómo va a administrar estos fondos. En términos generales, esto es lo que yo quiero que ustedes capten como primera información. Hay mucha información en las redes en este momento. Hay mucho revuelo sobre qué significa esto, nos van a quitar la Afore. Bueno, en este momento la propuesta es que a las personas mayores de 70 años, a las cuentas, a los ahorros que estén en la cuenta de la Afore de las personas mayores de 70 años, que no las hayan retirado, que no las hayan solicitado, son las cuentas que se van a ir al Fondo de Pensiones del Bienestar. Ese fondo de pensiones es el que se creó para poder hacer frente al pago de estos aumentos en las pensiones de Ley 97. Ese es el contexto, y ese es en este momento la información de esta propuesta, y vamos a leer textualmente para que ustedes lo vean, porque se habla, para realizar esto, pues se habla de reformas en la Ley del Seguro Social, del Infonavit, del ISSSTE, son reformas de la Ley Federal del Trabajo, son reformas muy importantes. Entonces, quiero leerles directamente lo que ya comentamos aquí, pero para que ustedes vean cómo está redactado
en la Gaceta Oficial de la Cámara de Diputados esta propuesta. Entonces, vamos a ver esta información oficial. Esta es la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 6497. Les vamos a dejar el link para que ustedes la puedan leer. Hay mucho detalle, hay mucha información, vale la pena verla, pero esto precisamente es la propuesta tal cual se hizo ante la Cámara de Diputados. Entonces es importante que veamos, y quiero que vean ustedes directamente cómo está redactada esta propuesta para que ustedes hagan su propio análisis y lleguen a sus propias conclusiones. En este caso es importante y vamos a leer conjuntamente este primer párrafo que dice: es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del decreto y de algunos otros puntos, pero a nosotros nos interesa ver que precisamente se van a reformar de acuerdo a esta propuesta, o se tendrían que reformar de acuerdo a esta propuesta varias leyes, y eso es lo que quiero que veamos precisamente cuáles son esas leyes que se van a reformar. De las leyes que nos interesan, que es la Ley del Seguro Social, y precisamente quiero que nos vayamos directamente a las reformas que están proponiendo para la Ley del Seguro Social. En este caso vamos a hablar de que se propone la reforma directamente del artículo 302, que en este momento en la actual ley dice que el derecho de trabajador o pensionado, y en su caso de sus beneficiarios, a recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez es imprescriptible. Esto es importante. Queda en la propuesta lo mismo, ¿verdad?, en cuanto a este párrafo del artículo 302, pero se adiciona lo que vamos a leer a continuación. Dice: sin perjuicio de lo anterior, es decir, de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad en este caso, las administradoras de fondos para el retiro, las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como la prestadora de servicios, deberán transferir los recursos de las subcuentas señaladas en el párrafo anterior, que estamos aquí hablando de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años sin necesidad de resolución judicial, que es lo que ya vimos inicialmente. Yo les comenté que en concreto, esta reforma se está orientando a que los recursos de las cuentas de la Afore de personas que tengan más de 70 años serán transferidas automáticamente a este Fondo de Pensiones del Bienestar. Y aquí lo estamos leyendo textualmente, ¿verdad? Dice: al Fondo de Pensiones, precisamente lo que comentábamos, para el bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al instituto el mismo día en que se realice. El instituto notificará al fiduciario del fondo la subcuenta a la que deberán aplicarse dichos recursos en términos de las reglas de operación del mismo y demás disposiciones aplicables. Otro párrafo nos dice, que es adicional: el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción
administración, inversión, entregas y rendimiento de recursos al instituto. Otro párrafo nos dice, el instituto se coordinará con el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de emitir dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 años, el aviso a que se refiere el artículo 37 de la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda. Vamos a complementarlo, se va a complementar en un párrafo adicional. Aquí nos está diciendo que se va a dar aviso a las personas que estén en esta situación, es decir, a las personas que tengan una cuenta de la Afore a los 69 años y que no lo hayan retirado por cualquier situación. Puede ser que el titular haya fallecido, que los familiares pues no se hayan acercado a solicitar esos recursos, que el titular sabe que tiene dinero y no lo quiere retirar, o que no sabe que tiene dinero y no lo ha retirado. Esto es muy importante. Y aquí también estamos viendo, vamos a leer textualmente y dice, para garantizar la imprescriptibilidad establecida en el párrafo primero del presente artículo, el fondo contará con una reserva constituida con cargo a los recursos a que se refiere este artículo y en los términos que establezca el contrato constitutivo de dicho fondo, a fin de garantizar la suficiencia financiera para que el instituto pueda llevar a cabo, en su caso, la devolución de los recursos de los trabajadores pensionados o beneficiarios. Aquí está presentando la información dentro de la propuesta de que estos fondos, si en un momento dado, aunque ya se hayan transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar y el familiar o el mismo titular lo solicita, se le hará la devolución. Así está establecido en la propuesta. Como siempre hemos comentado, hay que estar al tanto de si se aprueba bajo estos términos o si hay alguna modificación. Pero si en este momento la propuesta es esta y es la que está en este momento sujeto a aprobación por parte de las cámaras. Debería, si se aprueba tal cual está, bueno, estamos conociendo qué es lo que está proponiendo. La suficiencia financiera de la reserva será determinada cada 2 años por el instituto, debiendo comunicarlo al comité técnico del fondo en términos de sus reglas de operación. Los trabajadores y en su caso sus beneficiarios podrán acudir ante el instituto para acceder al mecanismo de devolución de forma permanente para recibir la pensión a que tengan derecho conforme a esta ley o en su caso la devolución de los recursos, así como los intereses que les correspondan en los términos de las disposiciones que resulten aplicables. El ahorro de los trabajadores que sea transferido al fondo generará intereses conforme al rendimiento neto derivado de las inversiones efectivamente realizadas por dicho fondo en apego al régimen de inversión que determine el comité técnico. El instituto realizará la individualización correspondiente con base en el rendimiento que el propio fondo le reporte. Es decir, en un momento dado se transfirieron esos recursos porque se cumplieron 70 años de edad de la persona titular de este recurso, se transfirieron al Fondo de Pensiones del Bienestar, pero lo quieren solicitar, se dan cuenta que tienen un recurso o los familiares lo solicitan porque el titular falleció. Tienen ese derecho, va a haber un mecanismo de devolución y se van a generar, como aquí lo menciona, incluso intereses de acuerdo a los rendimientos que se tenga de ese dinero. También nos adicionan otro párrafo que dice, sin perjuicio de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, el instituto podrá disponer sin necesidad de resolución judicial de los recursos relacionados
con cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial al año calendario en el que sea exigible, siempre que constituya una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución que ante el mismo presenten los trabajadores o sus beneficiarios. En este caso volvemos a reiterar lo mismo, ¿verdad? Pueden hacer uso de ese derecho de solicitar la devolución de este recurso, aunque ya se haya hecho la transferencia al Fondo de Pensiones del Bienestar. Los trabajadores o sus beneficiarios, bueno, en este caso dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará la metodología para determinar el monto de la reserva que el instituto constituirá para atender estas solicitudes. Es decir, se va a determinar bajo qué procedimiento se tenga que seguir para que sea efectiva esta devolución. Nos vamos a ir directamente. Aquí ya vimos las modificaciones que se están solicitando en la Ley del Seguro Social. Vamos a ver y qué artículo se está modificando, que en este caso es el artículo 302 de la Ley del Seguro Social. Y vamos a ver en este caso, en cuanto a la ley del Infonavit, bueno, estamos aquí hablando de la modificación al artículo 37. Actualmente la ley dice el derecho a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en el artículo 40 y lo propuesto, la modificación propuesta dice, artículo 37, el derecho del trabajador y en su caso de sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de vivienda en los términos descritos en los artículos 40 es imprescriptible. Lo está adicionando precisamente este término de que no va a prescribir. Siempre se va a tener ese derecho a solicitar ese recurso, aunque ya se haya transferido, como lo hemos repetido, al Fondo de Pensiones del Bienestar. La devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda para los trabajadores que tengan menos de 70 años se realizará ante el instituto y se sujetará a los procedimientos y requisitos que determine el Consejo de Administración mediante disposiciones de carácter general que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del propio instituto. Otro párrafo adicionado o que se modifica nos dice, dentro del año previo a que el trabajador cumpla 70 años, el instituto hará de conocimiento del trabajador y en su caso de sus beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa operadora de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, un aviso sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que pueda acudir al instituto a reclamar los recursos descritos en el artículo 40. Nos vuelven a reiterar que va a ser posible solicitar estos recursos aunque ya hayan sido transferidos a precisamente a este fondo de pensiones del bienestar. De forma independiente a la notificación, en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que dicho trabajador y en su caso los beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos en este artículo, el instituto deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. El instituto deberá notificar al fiduciario del fondo la subcuenta a la que deberán aplicarse dichos recursos en términos de las reglas de operación del mismo y demás disposiciones aplicables. También nos comenta o nos dice, ¿verdad? En este último párrafo, dice, para garantizar la imprescriptibilidad establecida en el párrafo primero del presente artículo, el fondo contará con una reserva constituida con cargo a los recursos a que se refiere este artículo y en los términos que establezcan el contrato constitutivo de dicho fondo,
a fin de garantizar la suficiencia financiera para que el instituto pueda llevar a cabo, en su caso, la devolución de los recursos de los trabajadores o sus beneficiarios. Entonces, aquí nos reiteran, de acuerdo a la propuesta, que aunque esos fondos ya hayan sido transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar, siempre va a haber la posibilidad de que el titular o los beneficiarios puedan acudir a solicitar estos fondos. Aquí, bueno, vamos a ver, es mucha información muy importante, es por eso que les vamos a dejar el link para que ustedes lo lean con detenimiento y puedan ustedes analizar toda la información, que ustedes vean en realidad qué es lo que está propuesto realmente y que estemos al tanto precisamente de estos cambios, ¿verdad? De que si se aprueba tal cual está propuesto, sabemos qué es lo que se está aprobando y hay que estar al tanto si hay alguna modificación. También nos dice que se va aquí a hacer una modificación en el artículo 39, en donde nos dice que las subcuentas de vivienda recibirán intereses en función del remanente de operación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que ya no los habían mencionado, pero nos vuelven a reiterar. Al cierre de cada ejercicio, la Administración presentará para aprobación del Consejo de Administradores la determinación de los ingresos y egresos, así como el cálculo de las reservas, los recursos que deban destinarse para preservar el patrimonio y el remanente de operación resultante de restar a los ingresos los demás conceptos señalados. Esto es en cuanto al Infonavit. Ya vimos en cuanto al Seguro Social, el artículo 302, en cuanto al Infonavit, ¿verdad? Ya vimos en los artículos que está proponiendo reformar y nos vamos a ir ya directamente a los artículos que está presentando la reforma para la ley del ISSSTE, ¿verdad? Yo sí los invito a que lean todo esta información de la propuesta de la reforma. Es muy importante, hay detalles que, bueno, es mucha información, no podemos verlo todo, pero sí les recomiendo que lo lean. Y aquí en cuanto al ISSSTE, está proponiendo la reforma del artículo 192, en el que actualmente dice que los recursos de la subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta sección, serán transferidos al pensioniste. Las administradoras, al pensioniste, que es una Afore, o a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda en los términos de lo dispuesto por esta ley. Aquí ya estaba determinado precisamente que fueran transferidos esos fondos en este caso ya a estas aseguradoras. Y la propuesta sobre esta reforma en el artículo 192 nos dice que los recursos de la subcuenta de Fondo de la Vivienda son propiedad imprescriptible de los trabajadores. En caso de que dichos recursos no hubiesen sido aplicados para otorgar créditos a favor de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en esta sección, serán transferidos al pensionista o a las administradoras o aseguradoras para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceden los términos de lo dispuesto por esta ley. En otro párrafo nos dice que en caso de que el trabajador cumpla 75 años, aquí en caso del ISSSTE son 75 años, sin que éste y en su caso sus beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos
en este artículo, el Fondo de la Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo mismo que lo que vimos en la Ley del Seguro Social, del Infonavit, en ese momento que se cumpla con las edades que ya describimos, Ley del Seguro Social 70, Ley del ISSSTE 75, se van a transferir esos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar. El derecho del trabajador y en su caso de los beneficiarios al recibir los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro o cesantía en edad avanzada y vejez son imprescriptibles en los términos de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, el pensionista o las administradoras, así como las prestadoras de servicios, deberán transferir dichos recursos al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, que estamos hablando del caso del ISSSTE, sin necesidad de resolución judicial, al fideicomiso público determinado Fondo de Pensiones para el Bienestar. El instituto deberá notificar al fiduciario del fondo su cuenta a la que deberá aplicarse dicho recurso en términos de las reglas de operación del mismo y demás disposiciones aplicables. De igual manera que en la propuesta de reforma de las leyes anteriores, de la Ley de Seguro Social, de la Ley del Infonavit, nos dice que el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un comité técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos al instituto, es decir, de cómo lo va a administrar, ¿verdad? Hay mucha información sobre cada propuesta de reforma de cada ley, como aquí nos vuelve a reiterar que dentro del año previo a que el trabajador cumpla 75 años, el instituto hará del conocimiento del trabajador y en su caso de sus beneficiarios y la empresa operadora de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro un aviso sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que pueda acudir al instituto a reclamar los recursos. En este caso, pues los recursos que le correspondan. Este aviso podrá notificarse disponiendo de cualquier medio que determine el instituto mediante disposiciones de carácter general que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del instituto. También nos dice que para garantizar la imprescriptibilidad establecida en el párrafo primero del presente artículo, el fondo contará con una reserva constituida con cargo a los recursos a que se refiere este artículo y en los términos que establezca, que ya lo vimos también de igual manera en la reforma que está proponiendo para la Ley de Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del ISSSTE. Bueno, esto creo que es la parte o son los párrafos más importantes que quise leerles textualmente para que ustedes vean cuál es y conozcan cuál es la propuesta real que se está haciendo y que está en estos momentos en aprobación. Falta la Cámara de Senadores y pues que se publique en el Diario Oficial en los términos en que se ha aprobado. Hay que estar al tanto, como se los he repetido muchas veces en este tutorial, hay que estar al tanto de pues a través o de cómo va a ser esta aprobación, ¿verdad? En qué términos ya se realiza esta aprobación, si hay cambios de esta propuesta o si es esta propuesta tal cual como está, para que nosotros estemos al tanto. Bueno, ya leímos de manera también, bueno, un poco hacerlo de una manera ágil, no podemos leer toda la Gaceta, pero leímos los puntos más importantes y quiero que ustedes lo analicen, que estén tranquilos, pero analíticos y estén al tanto de la información de lo que vaya sucediendo. Es muy importante porque son sus recursos de su Afore, es parte de su futuro, ¿verdad? Hay que estar al tanto, no hay que hacer especulaciones
de cosas que tal vez todavía no sabemos que vayan a suceder. Hay que estar al tanto de lo que se apruebe, en los términos que se apruebe, para saber qué es lo que puede seguir en este proceso de esta reforma sobre este punto en particular, que son los recursos del Afore de las personas de más de 70 años que no lo hayan retirado. Esos son los términos que están en este momento en esa propuesta. Hay que ver repito, hay que ver cómo se aprueba y en qué términos se aprueba y qué significa, ¿verdad? Pero en este momento, esta es la propuesta y esa sería la realidad. Si se aprueba de esta manera, esa sería la realidad, que solo los recursos de las personas mayores de 70 años, si se aprueba de acuerdo a estos términos, pues van a ser incluidos, van a ser transferidos por parte de las Afores a este fondo de pensiones del bienestar. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención. Vamos a estar hablando de esto y de las reformas que implique alguna afectación a todos ustedes en sus procesos de pensiones. Saben que vamos a estar al tanto y los vamos a estar poniendo al tanto de la información, de lo que se apruebe, de qué implica, pero sí quiero explicárselos de esa manera. Podemos hacer cuadros, pero creo que en este caso lo más conveniente para que no tengan tanta información en la cabeza es pues que ya se los demos de una manera analizada para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo. Pues muchísimas gracias por su atención, de verdad, les agradezco mucho. Vamos a estar al tanto. Yo creo que vamos a continuar con este tema, porque vamos a esperar a la aprobación, en qué términos realmente se aprobó, qué significa, qué implica. En este momento son esos términos. Si se aprueba tal cual, pues eso es lo que va a suceder. Y espero que les sea de mucha utilidad. Compártanla con quien ustedes crean que es necesaria, que están también en esta situación, que quieren enterarse. Compártanla, por favor. Como siempre, yo los invito a que si ustedes están en este proceso, tienen dudas, quieren una consulta, una asesoría, con mucho gusto los atendemos. Y pues si quieren una planeación de pensión, de igual manera, una proyección de pensión, como siempre se los comento, es una inversión en este proceso de pensión para que usted logre su mejor pensión, que es analizando su caso muy particular. Yo directamente los contacto para establecer las estrategias o los escenarios que ustedes requieren en su caso particular, con su situación personal, emocional, familiar, de salud. Todo esto se tiene que ver para determinar una pensión y que sea la mejor pensión para cada uno de ustedes. En la parte inferior de nuestro tutorial siempre están los datos de contacto, que es el WhatsApp 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Les comento, por favor, son los únicos datos de contacto a través de los cuales pueden contactarnos a nosotros. Nos ha hablado algunas personas y nos dicen, es que me comentó que era un asociado de usted y que pues a través de él podríamos hacer algún trámite. Nosotros no tenemos ningún asociado, nosotros no trabajamos a través o tenemos algún convenio con alguien, no. Si les dice esto es mentira. Directamente tienen que contactarse con nosotros solamente en estos dos datos de contacto, en este número de WhatsApp y en este correo electrónico. Si en los comentarios, como a veces sucede con mucha gente que aprovecha esto, en los comentarios les anotan que yo tengo un convenio con la licenciada
o yo soy un intermediario. No es cierto. No tenemos convenios, no tenemos asociados, somos nosotros directamente. Entonces, por favor, para que no se dejen engañar, porque bueno, pues no podemos responder ante una situación de que alguien les quede mal y que esté hablando a nuestro nombre. Directamente nosotros, solo a través de estos medios de contacto.